¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Juan Carlos Hernández Rosete para este tercer coloquio virtual de investigación multidisciplinaria. Propuse el tema del método etnográfico para el análisis de los procesos educativos en entornos virtuales. Por la experiencia que he tenido como docente de la maestría en línea, quise buscar alguna teoría, metodología para analizar, reflexionar sobre varios temas que he observado en la maestría en línea y pensé en el método etnográfico que se ha utilizado para hacer investigación en educación. El método etnográfico es una herramienta de la antropología social, pero se ha utilizado en otras disciplinas para distintos temas de investigación. Desde los años 50 la etnografía transitó de su aplicación para el estudio de lo que se entiende por sociedades tradicionales. Se empezó a utilizar en las ciudades para hacer estudios en barrios, en espacios laborales, para conocer dinámicas de consumo, en mercadotecnia y publicidad, y se empezó a utilizar para hacer estudios en educación. A grandes rasgos se entiende por etnografía. Consiste la etnografía en descripciones densas, minuciosas de la cultura material e inmaterial de los grupos de estudio para poder después realizar un ejercicio interpretativo de la información que se recaba de un grupo con la finalidad de ir construyendo sentidos, patrones de significado que en un principio no son explícitos para el investigador. Así tal cual el planteamiento lo hizo Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano importante en esa disciplina. Y bueno, se ha utilizado la etnografía, el método etnográfico para estudios en educación. Respecto a este uso, yo recupero aquí, en el documento que estoy compartiendo en este coloquio, esto que dice: el objeto de la etnografía educativa se centra en describir lo que ahí acontece cotidianamente, quiere decir las escuelas, las aulas, a base de aportar datos significativos de la forma más descriptiva posible para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en ese nicho ecológico que son las aulas. Y en efecto, en un principio se utilizó el método etnográfico para hacer observación en aulas, pero va más allá el uso de la etnografía, su enfoque, como por el hecho de que en el método etnográfico es muy importante la reconstrucción de los contextos socioculturales, si es un estudio en comunicación, de las audiencias, si es un estudio en educación, pues el contexto familiar de los estudiantes. Y esto, considerarlo, este contexto sociocultural, respecto a otras situaciones como las trayectorias escolares de los estudiantes. Entonces es un ejemplo del uso de la etnografía. Me apoyé en este método para explicar, para comenzar a analizar dinámicas que me han parecido muy interesantes en la maestría en línea, como lo que se presenta en las aulas virtuales. Ahí he observado que además de el rol que tiene uno como profesor para aclarar sobre los entregables en cada unidad, los alumnos valoran, se muestran motivación cuando el profesor se detiene a profundizar en los autores, en los conceptos, a darles un contexto un poco más amplio de, digamos, las corrientes teóricas, metodológicas en sociología y la educación, en la relación de política, economía y su incidencia de esto en la educación. En el documento que estoy compartiendo para el coloquio, ahí recupero varios testimonios de los alumnos. Ese es un método tradicional de la etnografía, recuperar testimonios del grupo de estudio.
Ahí yo recupero varios testimonios, aquí rápidamente hago referencia a dos. Uno que dice una alumna: un enorme placer, doctor, un cambio total en la perspectiva. Otro alumno señaló: me llevo una gran aportación. Entonces, bueno, eso para señalar que a los alumnos les motiva, se enganchan. Si uno coloca una pregunta en el espacio del aula virtual, participan la mayoría. Se da una situación similar, digamos, de debate al que se presenta en las aulas tradicionales. Luego, otro tema que me parece una unidad de análisis muy rica es lo que he podido apreciar en un ejercicio, en un proyecto integrador en el que se les pide que los alumnos señalen un tema, un problema que ellos observen en sus espacios docentes. Entonces, como hay alumnos de distintos estados de la República, desde Mérida, Aguascalientes, Monterrey, pues son muy ricas las experiencias que comparten los jóvenes respecto a problemáticas y respecto a otros temas, como por ejemplo valoraciones que ellos hacen de las políticas educativas. Hay un tema en el que han coincidido varios alumnos, señalo aquí solamente un tema en este ejercicio. Hay varios alumnos que han señalado que en la reforma educativa de la pasada administración, en el concurso para obtener una plaza participan profesionistas y señalan estos alumnos que pues los profesionistas se enfocan a preparar un examen, que tienen manejo probablemente de su tema, pero que no necesariamente tienen experiencia docente y que carecen de los métodos, de las estrategias pedagógicas de enseñanza. Esa es, digamos, una falencia que advierten en la reforma educativa de la administración anterior y que no se presentaba en otras reformas educativas, en otras políticas educativas, en donde estaba, por ejemplo, la carrera magisterial, que pues donde concursaban en su mayoría alumnos de las escuelas, egresados de las escuelas normales. Entonces, bueno, ya para concluir, yo quise destacar en este documento para el coloquio el método etnográfico y sus herramientas, pues las ventajas que tiene para el estudio, la reflexión de las dinámicas de construcción del conocimiento en las aulas virtuales. Y bueno, el método etnográfico tiene su metodología de análisis. Hay conceptos como el punto de saturación, en donde se advierten, se pueden construir patrones constantes, elaboración de categorías. Y bueno, yo advierto en varios temas que hay en la educación en línea, objetos de investigación muy ricos que dan para un estudio de más largo aliento. Muchas gracias.